Un cordial saludo, mi nombre es Esteban López Vergara, estudiante del pregrado en Derecho, y a continuación analizaremos cómo elaborar una demanda cumpliendo con los requisitos contenidos en el artículo 82 del Código General del Proceso. Para facilitar la comprensión, utilizaremos un caso ficticio de responsabilidad civil extracontractual por accidente de tránsito. Imaginemos que Juan Pérez conducía su motocicleta en la ciudad de Bogotá, cuando fue impactado por un vehículo conducido por Carlos Gómez, quien no respetó un semáforo en rojo. Como consecuencia del accidente, Juan sufrió lesiones físicas, daños en su motocicleta y gastos médicos, por lo cual decide presentar una demanda de responsabilidad civil extracontractual en contra de Carlos Gómez. A continuación analizaremos los requisitos de la demanda. El primero de ellos es la designación del juez. La demanda debe indicar el juez al que se dirige. Y aquí es importante tener en cuenta aspectos como la jurisdicción y la competencia. Para nuestro caso, como el accidente de tránsito ocurrió en la ciudad de Bogotá, para los casos de responsabilidad civil extracontractual es competente el juez del territorio donde ocurrieron los hechos, es decir, Bogotá. Y la competencia se determina por diferentes factores, entre ellos la cuantía. Para nuestro caso, vamos a suponer que es competente un juez civil municipal de la ciudad de Bogotá. El segundo requisito es el nombre y los domicilios de las partes. Se debe identificar las partes del proceso. En nuestro caso, Juan Pérez es el demandante y Carlos Gómez es el demandado. El tercer punto es el nombre del apoderado judicial. Si el demandante actúa mediante abogado, se debe indicar el nombre del apoderado judicial. Igualmente en este apartado se debe hacer claridad si se conoce el abogado defensor del demandado. En cuarto lugar, debemos hacer claridad de las pretensiones. Se debe indicar al juez que se solicita. Y aquí es importante tener en cuenta el artículo 88 que nos habla de la acumulación de pretensiones, en donde se deben tener en cuenta tres aspectos importantes. El primero es que el juez sea competente para conocer de todas sin tener en cuenta la cuantía. El segundo, que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se propongan unas como principales y otras como accesorias. Y el tercero, que todas puedan tramitarse por el mismo procedimiento. Para nuestro caso, Juan solicita primero la indemnización de los daños causados a la motocicleta, segundo, el pago de los gastos médicos y tercero, la indemnización por los ingresos dejados de percibir, es decir, el lucro cesante. En quinto lugar, se deben redactar los hechos. Estos deben narrarse de manera clara, ordenada y numerada. Para nuestro caso, el primero de ellos es el 10 de marzo de 2026 ocurrió un accidente de tránsito en la ciudad de Bogotá. El segundo, el demandado Carlos Gómez no respetó el semáforo en rojo. Tercero, como consecuencia, colisionó con la motocicleta de Juan Pérez. Y cuarto, el accidente causó lesiones y daños materiales a Juan Pérez. El sexto punto son las solicitudes de las pruebas. Se indican las pruebas que demostrarán los hechos. En nuestro caso, se deben solicitar el informe de tránsito, fotografías del accidente, facturas médicas y testimonios de testigos. El séptimo punto es el juramento estimatorio, ya que cuando se reclaman perjuicios económicos, el demandante debe indicar el valor estimado de los daños bajo gravedad de juramento. Para nuestro caso, Juan Pérez estima que los daños materiales y médicos ascienden a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. El octavo punto son los fundamentos de derecho. Allí la demanda debe indicar las normas jurídicas que sustentan la reclamación. Para nuestro caso, la demanda se fundamenta jurídicamente en los artículos 2341 y 2356 del Código Civil colombiano, que regula la responsabilidad civil extracontractual y la responsabilidad por actividades peligrosas como la conducción de vehículos automotores, así como también se deben tener en cuenta las normas de tránsito que obligan a respetar las señales de tránsito. El noveno punto se debe tener en cuenta la cuantía del proceso. Debe indicarse el valor económico del proceso, lo cual permite determinar la competencia del juez. Para nuestro caso, la cuantía corresponde a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que sería el valor total de los daños reclamados por Juan Pérez. El décimo punto es la dirección de las notificaciones. Allí se debe indicar las direcciones físicas o electrónicas donde las partes recibirán las notificaciones judiciales. Y por último, se deben tener en cuenta otros requisitos que exija la ley, dependiendo del tipo de proceso. De igual manera, se debe tener en cuenta que si se desconoce el domicilio del demandado, esta circunstancia debe indicarse dentro de la demanda. También debemos tener en cuenta el artículo 84, el cual nos habla de los anexos de la demanda. Se deben tener en cuenta aquellos anexos que respalden la información presentada.
Para nuestro caso, en el accidente de tránsito se debe anexar la copia del documento de identidad, informe policial del accidente, fotografías del lugar de los hechos y facturas médicas y de la reparación de la motocicleta. En conclusión, elaborar una demanda implica cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 82 del Código General del Proceso, pero también se debe redactar correctamente los hechos, formular unas pretensiones claras y aportar las pruebas necesarias, ya que aplicar correctamente estos elementos permite presentar una demanda sólida y jurídicamente bien estructurada. Esto es todo, muchas gracias.